clase del día. Muy buenas noches, muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de comprobación de software. En el día de hoy vamos a estar dando inicio o reinicio a lo que es la unidad número 3, la cual es denominada las pruebas de software por etapa y la importancia de las herramientas case de prueba. Dentro de esta tercera unidad, en el día de hoy nos toca cubrir lo que es el tema 3.1, el cual se denomina las pruebas de software por etapas. Como ustedes ya deberían conocer, cada etapa del desarrollo de software nos permite aplicar diferentes tipos de pruebas, al igual que dependiendo de cada marco de referencia aplicado, del tipo de software, de la cultura organizacional del grupo de desarrollo y sobre todo del presupuesto asignado y del tiempo disponible. Allí nos damos cuenta, se evidencia que son muchos los factores que van a determinar el tipo de prueba que vamos a realizar, dependiendo especialmente en este caso de lo que es la etapa del proceso en la que nos encontremos. Recordemos que lo ideal sería realizarle al software todas las pruebas posibles, pero en la parte práctica esto no es factible por diferentes motivos, los cuales explicaremos más adelante, aunque ya son de su conocimiento. Cuando hablamos de lo que es la parte de pruebas, nos estamos haciendo una referencia a lo que es pruebas de calidad, porque como recordarán, hemos dicho en temas anteriores, para poder asegurar lo que es garantizar lo que es la calidad en cada etapa del desarrollo de software, debemos aplicar diferentes tipos de pruebas. En este punto vamos a estudiar específicamente las pruebas de confiabilidad, dentro de las cuales vamos a enfocarnos exactamente en aquellas vinculadas con lo que es la funcionabilidad del sistema. Bueno, cuando hablamos de lo que es la aplicabilidad de las pruebas, como ya les había dicho antes, sabemos que existen diversos tipos de pruebas aplicables de acuerdo a el proyecto que estemos realizando. En un mundo ideal, lo mejor sería que aplicáramos siempre todos los tipos de prueba a todos los proyectos. Sin embargo, en el mundo real, esto debe ser seleccionado de acuerdo a múltiples características, como por ejemplo el tipo de proyecto. Todos los tipos de prueba pueden aplicarse en cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente, aunque unas son más efectivas que otras dependiendo de la etapa. Además, no es obligatorio aplicar todas las pruebas a un mismo objeto de nuestro desarrollo, ya que su ejecución, su selección va a depender de una serie de factores. Entre estos factores tenemos los siguientes. En primer lugar, el marco de referencia aplicada, es decir, a qué tipo de negocio estamos nosotros desarrollándole el sistema. No es lo mismo el construir un sistema para un colegio que para una clínica o para una tienda de abarrotes. Vean que cada uno presenta características y necesidades específicas, y desde el punto de vista de la parte funcional van a diferir bastante, ya que sus propósitos finales son sumamente diferentes. Su marco de referencia es distinto. Luego tendríamos que también debemos tomar en cuenta el tipo de software que estemos construyendo. No es igual probar un sistema transaccional que uno gerencial o uno de inteligencia artificial, debiendo tomar en este caso en consideración la disponibilidad de especialistas que puedan ayudarnos en esa realización de pruebas.
Otro factor interesante para lo que es la selección de las pruebas que se van a aplicar es la cultura organizacional del grupo de desarrollo. Las personas que se encargan de construir las aplicaciones, de desarrollar el software, por lo general tienden a realizar ciertos tipos de pruebas particulares, a veces porque son las que le han dado mejores resultados en el pasado, a veces porque son las que les han recomendado, las que consideran mejores, las que son menos costosas, las que son más fáciles de realizar, las que más dominan. Entonces, de esas características que tenga el grupo de desarrollo, esa cultura que tenga para lo que es la parte de pruebas, va a depender también en gran parte qué tipo de evaluaciones se realizarán sobre ese sistema. Otro factor interesante sería el presupuesto asignado al proyecto. Recordemos que cada prueba tiene un costo, tanto a nivel económico como de tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos diciendo de utilización de horas hombre de los especialistas que trabajan en el desarrollo. Por lo tanto, esto también se refleja en la parte económica. Muchas veces, por cuestiones de conveniencia económica, son omitidos ciertos tipos de pruebas, limitándonos solamente a determinadas pruebas que vamos a realizar tan solo. Otra cosa importante para determinar el tipo de prueba es el ambiente de pruebas. No es lo mismo evaluar un sistema en un entorno de laboratorio, en un entorno ideal donde estamos o tenemos bajo el control todas las características que pueden afectar nuestro sistema, o al menos la mayoría de ellas, que cuando hacemos las pruebas a nivel de campo, en la empresa, en el negocio, en el proceso que queremos automatizar. Recuerden que en este segundo caso existen muchas variables, incluso de tipo externo, que pueden afectar lo que es el resultado de nuestras pruebas. Imaginemos, por ejemplo, el caso de las pruebas de COVID. Resulta ser que la temperatura debería ser 37 grados, por decir algo, y el que tenga más de allí debería sometérsele a una evaluación para ver si tiene la enfermedad o no. Pero esta temperatura se determinó dentro de un laboratorio, dentro de un área donde está climatizada a una temperatura ideal para que el cuerpo no fluctúe, etcétera. Actualmente, bajo las condiciones de clima que tenemos, fíjense que el clima está bajando de temperatura, por lo tanto esos lectores de tipo aéreo que se utilizan van a marcar menos de lo que deberían marcar. Además de esto, estas bajas de temperatura hacen que el cuerpo, para compensar, genere más calor, y por lo tanto esto podría hacer que diera una lectura falsa. Entonces vean como inclusive el ambiente va a afectar la prueba que se va a realizar. Finalmente estaría la disponibilidad de tiempo. Fíjense que, como dijimos, para la parte del presupuesto, realizar pruebas requiere de tiempo, de esfuerzo. Y si estamos cortos a este respecto, por lo general vamos a terminar omitiendo una o más de las pruebas que pensábamos realizar o que necesitábamos realizar. Evaluando estos factores, en este curso nos vamos a centrar simplemente en las pruebas de confiabilidad, entre las cuales nos vamos a centrar principalmente en aquellas vinculadas con la funcionalidad del sistema y su capacidad para soportar situaciones de estrés, siendo en primer lugar necesario definir ciertos conceptos relacionados. En primer lugar, aquí tenemos lo que sería el concepto de confiabilidad. Vamos a pedirle a Romero Herrera Wander, por favor, si fuera tan amable y pudiera leer lo que está en pantalla. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, lea, ya que Romero no reaccionó, lea usted, pues. Confiabilidad se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona
sin errores los servicios que se establecieron en las especificaciones originales. Muy bien, entonces como pueden ver, Buenas noches. la, la confiabilidad simple y sencillamente es el nivel de cumplimiento que tiene ese sistema, su capacidad para hacer lo que se supone que tenía que hacer y para mantenerse trabajando correctamente a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de confiabilidad, existen algunos factores claves que debemos tomar en cuenta. Aquí tendríamos los tres principales. En primer lugar, un sistema para considerarse confiable debe ser completo, es decir, debe contener todos aquellos elementos que se necesitan para el cumplimiento de sus funciones. Además de ser completo, debe ser correcto. Esto significa que debe ser capaz de realizar adecuadamente las funciones para las cuales fue construido. Vean que son dos términos que a veces se confunden. Cuando hablamos de completo, déjame por bajar aquí esto. Cuando hablamos de que debe ser completo, es que si me pidieron 10 requerimientos, 10 requerimientos, esos 10 elementos deben estar presentes dentro del sistema, es decir, deben estar los 10 completos. Cuando hablamos de correcto, es que esos 10 elementos, cada uno debe dar la salida esperada. Nada hacemos si, por ejemplo, mi ecuación es 2 más 3 y cuando me da la salida dice 4. Eso no sería correcto, no es el resultado adecuado. Entonces debemos nosotros garantizar que esos resultados, esa salida, sea la correcta, la adecuada. Luego hablamos que debe ser estable y continuo. Cuando hablamos de que debe ser estable, es que no debería presentar en lo posible fallas de interrupción de su funcionamiento. Y cuando hablamos que debe ser continuo, es que el tiempo de funcionamiento de la aplicación entre fallas debe ser el máximo posible. Vean que nosotros podemos tener, en caso de la parte estable, una aplicación que esté funcionando, pero que sin paralizarse no trabaje todo correctamente, presente algunos errores, vamos a decirlo así, algunos warnings. Eso no sería un sistema estable, sino simplemente un sistema continuo. La continuidad implica que el sistema pueda seguir trabajando dentro del tiempo y la estabilidad que lo haga de manera correcta. Sería, digamos que equivalencia como el completo y el correcto. Que uno es que tenga todas las funciones y la otra es que todas trabajen bien. El estable es que funcione correctamente y el continuo es que funcione durante mucho tiempo, durante el mayor tiempo posible. Luego tenemos que debe ser robusto y trazable. Cuando hablamos de robusto, decimos que la recuperación del sistema debe ser lo más eficiente posible. Debes tener en lo posible una tolerancia total. Cuando hablamos de trazable, quiere decir que deben existir adecuados controles respecto a la detección de los errores. Es decir, debemos poder hacer el seguimiento a los diferentes requerimientos, especificaciones, etcétera, del sistema. Existen muchas formas de clasificar las pruebas, pero para el día de hoy vamos a utilizar el siguiente criterio, el cual está basado en lo que es el modelo general del ciclo de vida de las pruebas del software, según el cual existen 4 tipos de pruebas de confiabilidad. Las cuales tenemos en este momento en pantalla. Tenemos pruebas unitarias, pruebas de componentes, o llamadas también de componentes, pruebas de integración o de relaciones,
pruebas del sistema o de colaboración y pruebas de aceptación o funcionabilidad. Vean que como primera característica resaltante que les estoy colocando aquí, las dos primeras se realizan bajo la perspectiva del desarrollador. Quiere decir, se construyen como de caja blanca. Mientras que las dos últimas se realizan bajo la perspectiva del cliente. Es decir, se trabajan como de caja negra. Deben recordar esto porque es algo sumamente importante cuando estamos nosotros hablando de este tipo de pruebas. Estas cuatro pruebas de confiabilidad, según el modelo general del ciclo de vida de las pruebas del software, se deben aplicar de manera secuencial, es decir, en el mismo orden que tienen allí en pantalla. No es que voy a hacer primero de sistema, luego hago de aceptación, luego no. Tiene que ser en ese mismo orden. ¿Por qué? Porque ellas simplemente van probando, va haciendo como una evaluación acumulativa del sistema, donde los valores que resultan de esta prueba nos garantizan que esta prueba se va a realizar correctamente y así sucesivamente. Dichas pruebas en la mayoría de los casos son realizados desde el punto de vista dinámico, aunque las pruebas unitarias son las únicas que pueden realizarse inicialmente desde una perspectiva estática. Allí tenemos entonces las cuatro pruebas de confiabilidad unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, las cuales, como ya dijimos, siempre hay que aplicarlas de manera secuencial, siendo las mismas capaces de abarcar diversos aspectos de evaluación del sistema, relacionados tanto con su funcionabilidad, es decir, el cumplimiento de requisitos, como con su capacidad de soportar el estrés, la cual consiste en la simulación de grandes cargas de trabajo para observar en qué forma se comporta la aplicación ante situaciones de uso intenso. Y por supuesto no podemos olvidar lo que es la robustez, para que indica su capacidad para poder recuperarse luego de que se ha producido cualquier tipo de falla. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Están allí? ¿Cómo que no? Bueno. Bueno, al parecer no hay preguntas, pero sí tengo al menos dos alumnos presentes. Los demás no sé. Solamente vi que contestara, aunque sea por chat, aunque sea con un sí o un uno me hubiera bastado. Solamente Capuñay y Julka parecen estar presentes y pendientes. Todo bien, profesor. Bien. Todo bien. Bueno, está bien. Vamos. No necesitan avisarme que están presentes, que está todo bien a través del audio para que no tengan problemas con eso. Usen el chat. Con colocarme un uno, yo sé que está todo ok. Acuérdense que uno es ok Profesor, una consulta. dígame. Eh, el- la prueba de confiabilidad que usted en estos momentos nos está hablando, esto es parte de la integración de las pruebas de construcción Repítame que no del se oye software. cortado. Las pruebas de confiabilidad son parte de la Decía integración. que la prueba de confiabilidad que usted nos está... Sí, ya. Es... Uy, parece que tenemos problemas Sí, el internet pareciera que con la comunicación, ¿no? está fluctuando un poquito. Ya apareció el letrero de inestable. Ya.
Ya bueno, entonces para la próxima pregunta, profesor, ¿ya? Ajá. Para que no tengamos estos problemas de comunicación. Bueno, vamos entonces aquí. Este tipo de pruebas forman parte integral de lo que es el proceso que se necesita para lo que es nuestro desarrollo de software. Recuerden que la vez pasada hablamos de que el desarrollo de software debería ir acompañado, desarrollo de software, debería ir acompañado de un proceso paralelo, un proceso simultáneo que sería el de las pruebas. Allí es donde estamos metiendo estas pruebas unitarias. Fíjense que en este caso, de confiabilidad, las pruebas unitarias se realizan en las primeras etapas de lo que es la vida del software, de lo que es el desarrollo del software. Luego de allí, una vez que hemos avanzado más, que ya estamos en la parte de codificación, utilizamos las últimas pruebas unitarias y comenzamos a hacer pruebas de integración. Sería en la etapa 1, no, ya estoy colocando mal la numeración, disculpen. Vamos a borrar aquí. Las unitarias se podrían hacer desde la etapa de modelado, que sería la etapa número, la actividad número 3. La actividad número 3, o si estamos trabajando con RUP, en la fase número 2, que es la de elaboración. Me olvidé de eso, ya después lo llevas por ahí, papá. Ajá. La parte de las demás pruebas comienzan a hacerse a partir de lo que es la fase número 4, la de construcción, si estamos hablando de las actividades básicas, o la fase número 3, si estamos hablando del RUP. Aquí, aquí y aquí. Las pruebas de aceptación van a corresponder a la última fase o etapa de estos dos modelos. Vean que deberían realizarse durante lo que es el despliegue del modelo de las 5 etapas o de lo que es la transición del modelo RUP. Ahí estaría lo que sería la ubicación temporal de los diferentes tipos de pruebas. No me di cuenta. Disculpen que dice aquí proyecto integrador. Lo que pasa es que ayer cuando estaba haciendo las clases, digamos que yo tomo las diapositivas vacías de un curso y con ese hago las del siguiente. Entonces, como ayer tenía proyecto integrador y después hice el suyo, se me olvidó cambiar aquí el título. Entonces vamos a colocar aquí, esto sería de las actividades fundamentales. Esa sería su ubicación y esta sería su ubicación dentro del modelo RUP, para que tengan la ubicación dependiendo de la fase del desarrollo del modelo donde nos encontremos. Vamos entonces a continuar. Ya el archivo lo pasé hace un rato. Díganle a sus compañeros por favor que lo pasen para evitarnos problemas de que lo pasen al grupo de WhatsApp, por favor. Profesor, esas pruebas de aceptación se podrían considerar que son parte de las pruebas alfa y beta. No, alfa y beta están aquí. Ya vamos a En el llegar, sistema. ya vamos a hacer esa explicación, no se preocupe. Vamos a No, continuar. profesor, es que como ya usted nos salió unos alcances anteriormente, Sí, sí, sí. por eso se me venía a la Están mente este mezclando un tipo de poquito. pruebas que Sí, sí, lo que ya. pasa es que quiero aclarar porque recuerden que la semana pasada tuve un pequeñito percance con algunas diapositivas movidas y entonces prefiero aclararles bien desde el principio porque igualito estábamos dándolo de manera adelantada. Vamos a seguir entonces, muchachos.